ha dejado una invitación en espera? Sea honesto. Yo creo que algunos, yo sí, por ciertas circunstancias. En una ocasión nos habían invitado con todo pago literalmente a la ciudad de Cali con una buena nevera, un buen apartamento, buena piscina, y se gestó un inconveniente y esa invitación quedó allí. Bueno, pero hoy voy a hablarle lo que tiene que ver nuestra relación, nuestra comunión con Dios. Recordemos que el año anterior Dios nos ha venido enseñando con respecto al libro de Hechos y bueno, hoy voy a seguir en esa línea que Dios nos ha indicado. Hay algunos aspectos fundamentales que Dios me permitió o me ha permitido venir recibiendo a través de su Espíritu y que creo, tengo la fe, la certeza en mi corazón porque me gusta recibir y particularmente dentro de la labor que nosotros ejercemos tenemos unos padres espirituales que son nuestros pastores David y Miriam, que le informo, este próximo domingo los tenemos acá y la verdad que yo estoy contento porque Dios es bueno, los extrañamos ya casi mes y medio y bueno, es una buena noticia. Y en conversación, dirección que Dios también le ha dado a él y me enganchaba esto porque está enlazado con lo que Dios va a enseñarnos en esta noche. Si usted toma apuntes para desarrollar nuestra enseñanza en esta noche, el título del mensaje es ¿aceptas la invitación? Esto es una pregunta. ¿Aceptas la invitación? Al final de la enseñanza usted se va a dar cuenta, porque hay algunos que no aceptan la invitación y particularmente la invitación que Dios nos extiende en esta noche. Y el libro de Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 5 dice, y está hablando el médico Lucas, este es uno de los libros que engancha, porque Lucas, dado de que es un médico, él es muy descriptivo. Recuerde que él no estuvo allí, pero él hizo una buena investigación y luego narró. Para que narrara correctamente, la persona del Espíritu Santo tuvo que haber obrado en su vida. Y dice, Teófilo, en mi primer libro, y se está refiriendo ¿a cuál? A Lucas. Te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberle dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Tenga esto allí en su corazón. Durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló acerca de ¿qué? Del reino de los cielos. El verso 4 dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije. Antes Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mire, porque hace más de 2000 años se encendió una llama allí en la ciudad de Jerusalén. Y al pasar del tiempo, ¿qué sucedió? Esa llama se encendió mucho más y más. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que continúa siendo encendida. Así que usted es una llamita que la persona del Señor Jesús encendió sobrenaturalmente, pero hay una gran responsabilidad. ¿Quién cuida la llama? Nosotros. Pablo le dice a Timoteo, procura, aviva el fuego del don de Dios que fue dado por la imposición de sus manos. Así que mire, el Espíritu Santo descendió en Jerusalén y unas 3000 personas se convirtieron, pasaron de estar muertos espiritualmente a ahora ser discípulos de Cristo. Y es importante porque cuando tú y yo vamos al libro de Hechos, de una u otra manera es una crónica que termina narrando el comienzo de la iglesia, pero hay algo particular, es que el comienzo verdaderamente se da estableciéndose esa promesa. Partamos de aquí, y es que los discípulos sin Cristo en el libro de Hechos eran una cosa sin haber sido llenos del poder de Dios, pero después de ser llenos del poder de Dios son una cosa totalmente diferente. Así que si usted verdaderamente se mantiene lleno del poder de Dios,
algo diferente o algo sobrenatural debe obrar en nuestra vida. Así que Lucas muestra la manera en que la iglesia inició la obra, pero aún se sigue escribiendo. Y es interesante, ¿por qué? Porque después de narrar el sermón de Pedro y el nacimiento de la iglesia, el libro describe cómo vivió, las características, las cualidades que Dios levantó a través de esa iglesia. Pero no solo allí, sino cómo se estableció esa promesa donde Él dijo que debíamos ir por todo el mundo y levantar discípulos. Y esto es fundamental. También narra la muerte de Santiago y luego este libro tiene un enfoque particular y es que a partir del capítulo 9, todos aquellos que lo hemos leído, vemos una personita que tuvo un encuentro personal con Cristo y fue empoderado, fue equipado y para que ¿qué? Para que él pudiese vivir, palpar, conocer verdaderamente lo que es esa plenitud, lo que es mantenerse lleno del poder de Dios. Y este libro termina, de una u otra manera, termina como de una forma tosca, porque finaliza lo que enseñamos el año anterior, enseñó Kate, como el último viaje de Pablo. Y en estos días, mientras que estuvimos de vacaciones, íbamos rumbo hacia una isla en una lancha. Y a mí no me gusta realmente nadar en la sensación del agua, ese golpe. Ya iba una hora y fue hora y media, yo sentí ese golpe, me sentía inseguro, no estaba cómodo y mientras que yo iba meditando en la situación que había vivido Pablo cuando su barco se hundió y de un momento a otro mi hija me mira y me dice: papi, ¿recuerdas qué sucedió en el último viaje de Pablo? Y no me gustó, yo dije: está pelada aquí. Se hundió la embarcación, le dije. Y se echó a reír, estaba siendo sarcástica, o sea, ella sabe que esto no me gustaba, no me sentía cómodo. Pero lo que quiero decirle con esto es que cuando tú estás seguro, ¿quién está en tu vida? ¿Quién te equipa? ¿Quién te entrena? ¿Quién te capacita? Dios trajo algo a mi mente y me dijo: yo soy soberano y puedes tragar un poquito de agua. Y yo, ¿qué? Pero tranquilo que ya yo te di una palabra para que compartas iniciando el nuevo año. Y eso trajo paz a mi corazón. Pero yo albergué el pensamiento: pero Dios es soberano y esta vaina se puede voltear. Escuche, cuando usted y yo nos mantenemos llenos del poder de Dios, sabemos quién es el que trabaja, obra eficazmente en nuestra vida. Oiga, usted no se va a levantar a un azar. ¿Y qué será de este día? No. Usted y yo tenemos una expectativa totalmente diferente. El libro de Hechos también es narrado como los hechos del Espíritu Santo. Y es importante porque podemos ver a la luz de la Escritura si hay una palabra que se puede mencionar allí más de 90 veces según los estudiosos, es Espíritu Santo. Eso narran los estudiosos, pero cuando tú y yo miramos la Biblia de principio a fin, podemos ver la presencia de Dios obrando sobrenaturalmente en la vida de los hijos y del pueblo de Dios. Pero quiero centrarlo porque el corazón del mensaje, el tema central, es una invitación a conocer más de Jesús, a tener más intimidad con la persona del Espíritu Santo. A medida de que usted intima más con la persona del Espíritu Santo, recuerde que la labor de Él es revelar la persona de Jesús. ¿Quiénes somos ahora nosotros en Cristo? Por eso Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo ¿qué? Para la gloria de Dios, de aquel que me amó y dio su vida por mí. Así que a medida de que usted y yo intimamos con la persona del Espíritu Santo, vamos a ir más profundo. Y siendo los miércoles de milagro, esto nos va a llevar a tener una expectativa diferente de que cada uno de nosotros, si aceptamos la invitación,
Por eso le pregunté que si alguno ha rechazado. Yo creo que alguno ha rechazado una invitación, pero en nuestro caso como hijos de Dios no debemos hacerlo. Pero quiero mostrarle que cuando los discípulos no han sido llenos del poder de Dios, ellos rechazaron una invitación especial que les hizo el Señor Jesús. Así que cuando vamos al libro de Marcos, capítulo 14, versos 32, 34, y de allí salto al 37 y 38, vemos que el Señor Jesús ora en Getsemaní e invitó a sus discípulos a orar, a conocer el Padre, la fuente de vida y la fuente de poder. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen. ¿Qué les estaba dando? Una indicación. Quédense aquí y pónganse a orar. O sea, busquen el rostro del Padre, ese del cual les estaba hablando, para que puedan tener la experiencia sobrenatural que yo tengo con Él. Y el verso 37, por eso le digo que ellos rechazaron la invitación, y hay algunos hijos de Dios que hoy en día rechazan. Y dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Mire esto. Y le dijo: Pedro, Simón, viejo, ¿se durmió? ¿Hay alguno que está dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Oh Dios, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mira esto, porque hasta este momento ellos no habían comprendido la invitación que el Señor Jesús les está haciendo. Pero ellos más adelante, cuando tú miras el libro de Hechos, escuche, aún en el libro de Hechos, capítulo 1, ya se va a dar cuenta, ellos ya tienen una expectativa diferente. Es tanto así que esto lo lleva a Hechos 2. Así que cuando está ahora Pedro en el libro de Hechos, capítulo 3, donde Dios lo usa para levantar a ese paralítico, no es el mismo que está en el capítulo 4, porque en el 4 y el 5 es encarcelado. ¿Y sabe qué están haciendo ahora? Ahora sí pusieron en práctica. ¿Por qué? Porque ya habían tenido esa experiencia sobrenatural. Así que con base en esto, lo primero que vamos a ver es: la invitación ya está hecha y es cuestión nuestra aceptarla. Escuche, ya la mesa está servida. Ya Dios lo determinó todo a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y dice Hechos capítulo 1, versos 4 y 5. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Y el verso 5 dice: Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que el libro, este texto en particular se encuentra dentro del relato donde los discípulos, esos siervos que ya han estado caminando durante 3 años con el Señor Jesús, están esperando esa promesa. Escuche, aquí hay algo muy importante, y es que en este pasaje Jesús les ordena que no salgan de Jerusalén. Es decir, ellos debían estar en un lugar indicado. Y si hay algo que hace aquí el escritor, es que narra que él estuvo 40 días y le dio indicaciones guiado por el Espíritu Santo. Escuche, porque toda indicación que nosotros recibimos de Dios debe ser tal cual como lo dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 14, que aquellos que somos hijos maduros somos conducidos por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo aquí nuestro Señor Jesucristo. Él le está dando unas indicaciones a sus discípulos. ¿Pero en quién estaba? ¿En ellos o en el Señor Jesús? Estaba en ellos. Así que según algunos estudiosos de la Biblia, dicen que el término Espíritu Santo aparece al menos 90 veces en el Nuevo Testamento. Pero cuando tú y yo vamos al Antiguo Testamento, podemos ver claramente la persona del Espíritu Santo. Incluso desde el libro de Génesis, capítulo 1, estamos viendo la tercera persona de la Trinidad.
Escuchen, esto se refiere a una persona, esa promesa que ellos debían esperar, el Espíritu Santo, quien les daría ese equipamiento de manera eficiente y sobrenatural para que ellos llevasen a cabo el cumplimiento del propósito. Y el cumplimiento del propósito, iglesia, era la gran comisión. Y Dios nos ha dicho este año que necesitamos ir más profundo. Para nosotros poder ir más profundo, necesitamos establecer tal comunión con la persona del Espíritu Santo, que es la única voz que nosotros debemos escuchar y seguir y obedecer. Escuche, Hechos, una promesa, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Para qué? Para ser mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. ¿Dónde comienza? En Jerusalén. Así que Dios no le va a dar a usted otra indicación hasta que no cumpla y obedezca la indicación que ya le dio anteriormente. Eso era uno de los aspectos que el hermano Alberto tocó el miércoles anterior. Escuche, además el hecho de que Jesús le haya ordenado, les está dando una promesa, es un recordatorio en nuestra vida como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, que la obediencia es clave en nuestra vida para que nosotros podamos ver el obrar sobrenatural de Dios. Si usted no sabe hacer caso, tiene un problema, tiene que aprender a hacer caso. Cuando aprenda a hacer caso, va a ver cómo Dios obra de manera sobrenatural en su vida. Así de sencillo. Así que muchas veces queremos tomar el control de nuestra vida o hacer las cosas a nuestra manera. Pero la voluntad de Dios es que hagamos caso, que obedezcamos. Usted sabe los problemas que tuvo el pueblo de Dios por no obedecer. Y hoy hay hijos de Dios que no son conducidos por Dios, que no siguen la dirección de Dios, y pues de una u otra manera eso tendrá sus consecuencias. Pero quiero que miren la actitud. Le dije hace un instante en la introducción que en el capítulo 1 ellos no solo escucharon esto que narra aquí el médico Lucas, sino que ellos tienen la actitud correcta. Vaya al verso 12, la actitud de los primeros discípulos. Dice: después los apóstoles regresaron del monte de los Olivos a Jerusalén. ¿Con quién estaban? ¿Quién había dado la promesa? A 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la parte alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes. Y aquí debe estar escrito su nombre. Escuche, debe estar escrito nuestro nombre. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe. Gracias a Dios está Pedro, Juan y Santiago. Los que aquellos rechazaron la invitación ahora están aceptando la invitación. Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hijo de Santiago. Pero mire, porque la clave es el 14. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto a María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos ¿de qué? De Jesús. Escuche, porque esto es fundamental. Yo quiero preguntarle a usted, si me permite hacerle una pregunta. La oración que estaban haciendo estos discípulos era igual de eficiente como la que ahora hacen posteriormente más adelante en el libro de Hechos capítulo 4, donde habían sido encarcelados y ahora están gozosos y están orando por denuedo y valentía. No, no tiene el mismo nivel de poder. Escuche, cuando usted y yo vamos al libro de Hechos de principio a fin, cuando tú y yo miramos la vida de Pedro, este Pedro que está aquí en el capítulo 1 no es el mismo que ahora está en el capítulo 6 orando, guiado por Dios para levantar diáconos para que laven los pies y sirvan las mesas. ¿Está comprendiendo? A medida de que usted y yo intimamos con la persona del Espíritu Santo, vamos a crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Esto nos lleva a que usted y yo, siendo conducidos, guiados por Dios, vamos a ser efectivos, contundentes en todo lo que hacemos. Claro está, si usted acepta la invitación. Así que mi oración es
para que no solo los que estamos aquí, los que ya están plantados en esta familia, sino que todos aquellos que van a escuchar esta enseñanza acepten la invitación. Escuche, porque la invitación nos habla de una vida de dependencia. Los discípulos creyeron en la promesa, y no solo creyeron, sino que obedecieron las palabras de nuestro Señor Jesús. Así que estos versículos nos desafían a saber esperar. Usted y yo esperamos en la presencia de Dios. El Salmo 46, ¿sí? Dice, estad quieto y verás que soy yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones. Escuche, la quietud es estar en la presencia de Dios. Si usted aprende a reposar y a esperar en Dios, su corazón va a estar quieto, sus emociones van a estar sujetas. Porque de lo contrario, usted no va a poder aprender a esperar. Se va a afanar. Usted sabe cuántas personas han tomado decisiones financieras, han tomado un crédito para una vivienda, un vehículo, para luego tener días de tristeza, de dolor, de trabajo, y ni siquiera disfrutan ese vehículo o esa casa. Cuando usted y yo confiamos en Dios y en su presencia, vamos a vivir reposados y seguros. Mira esto es muy importante. Debemos recordar que nuestra confianza debe estar en Dios porque Él tiene un mejor plan para nuestras vidas. Se lo voy a mostrar bíblicamente acerca de la oración eficaz. Mateo capítulo 7, versos 9 al 11 dice, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a lo que le pidan? Escuche, lo que quiero decirle con esto es que cuando usted está lleno del poder de Dios, usted y yo vamos a hacer una oración eficiente, contundente. Por eso Santiago dice que la oración del justo es eficaz. Me gusta la oración, la versión que dice que es poderosa. Escuche, cuando usted y yo verdaderamente nos mantenemos en la fuente, conectado, porque lo que quiero decirle en este primer aspecto es que de continuo usted y yo cada día, cada instante debemos estar conectados a la fuente. Estamos aceptando, escuche, esto es un acto de humillación. Esto es un acto de humillación. Rendirnos delante de Dios es depender de Él, reconocer su poder, su gobierno, su soberanía en nuestras vidas y sobre nuestras vidas, nuestra casa y nuestra familia. Así que aquí hay algo clave y es que cuando usted y yo pasamos tiempo en la presencia a través de la oración, esta es una de las formas principales para poder desarrollar una comunión genuina y verdadera. Y en esto hay que obligar a la carne. Hay que obligarnos. ¿A cuánto les gusta que la persona del Espíritu Santo los levante a las 2 de la mañana? A mí no me gusta. En serio que a mí no me gusta. Pero tengo que hacerlo, me obligo a hacerlo. A veces me tengo que duchar a las 3 de la mañana porque tengo sueño, estoy cansado y le digo, pero Señor, déjame descansar un poquito. A veces cuando mi esposa se está levantando, yo apenas voy para la cama. Pero hay que morir a nosotros. Hasta que tú no mueres a tu yo y te postras delante de Cristo, no vas a poder desarrollar un lazo de comunión, de intimidad que te lleva a una dependencia. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Ojo, pero tómelo de lo bueno, porque esto se debe terminar convirtiendo, que es un mensaje que le voy a enseñar más adelante, es una adición perfecta. ¿Qué necesita el que consume vicio? La droga. Bueno, nosotros lo que necesitamos es embriagarnos y pegarnos unas trabas en la presencia del Espíritu Santo. Ay, pastor, ¿y qué estás diciendo? Sí, vaya y trábese con el Espíritu Santo que él luego lo desenreda. Pero usted no puede enrollarse con el mundo, ¿ok? Salmos 34:15 dice, Dios siempre cuida a los suyos. Aleluya. Pero me gusta esto. Y escucha sus oraciones. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Sí ve? Si Él nos amó,
estando muertos en nuestros delitos y pecados, diga que no hará ahora siendo hijos de Dios. También es importante destacar que este pasaje nos enseña sobre la importancia de estar juntos, en comunidad, en coinonía. Los discípulos esperaron juntos en un mismo lugar, escuche, para que pudiese llegar esa promesa, la misma actitud, el mismo sentir. Es también a través de la comunidad de creyentes donde podemos alentarnos mutuamente. Por eso se lo digo y se lo recuerdo esta noche. Oiga, usted no puede alejarse del rebaño. En momentos buenos o malos, usted siempre tiene que estar en el rebaño. Por eso Dios nos dio pastores conforme a su corazón. Tenía una conversación con mi esposa y es que debemos cuidar nuestro corazón y estamos orando a Dios para que en la ciudad de Barranquilla comiencen a transmitir también las enseñanzas, porque yo entiendo y comprendo que encima de nosotros está Dios, pero encima de mí Dios ha puesto a mi pastor David y mi pastora Miriam para ser alimentado. Y lo que quiero decirle, estaba orando es: Padre, determina todo, porque yo necesito también recibir alimento a través de mis padres espirituales. Y nosotros vamos a Rema cada martes. Esto es que podamos desarrollar. Y aquí voy a decir algo más. Porque cuando no estamos conectados no podemos hablar el mismo idioma. Si yo no hablo el mismo idioma de mi pastor, tengo un problema. Y vamos a tener un problema. Si usted no está conectado con Dios, no se va a conectar con nuestros pastores David, Miriam, nosotros por la gracia, por sus líderes, y no va a pasar nada. ¿Está viendo? Y esta oración la hacía esta semana. Que todas las personas, el pastor Giovanni, el pastor David Valverde, la pastora Carla, todas las personas que Dios ha puesto por su gracia a que sean cuidados, porque tanto nosotros como ustedes estamos bajo un cuidado. Pero hay que generar una vida de comunión y dependencia. Y esto fue lo que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 15, verso 7, para que comprenda esta verdad, para ilustrarle este primer aspecto. Si permanecen en mí, ¿en qué? En la presencia, en la fuente. Por eso Él se describe como la fuente. Y mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. En alguna ocasión un hermano me dijo: José, o sea que yo le puedo pedir otra mujer a Dios. Sinvergüenza, bandido, no puedes con la que tienes, no puedes con las orejas y buscando arete con bolas. Le dije: Dios estableció una mujer, pero como no creyó esta verdad, después le fue infiel a su esposa y la dejó. Escuche, si usted y yo estamos conectados a la fuente, desarrollamos un corazón humilde delante de Dios, jamás le seremos infiel a Jesús. Y esto me lleva a lo segundo. No todos, por eso en mayúscula, no todos aceptan la invitación de nuestro Señor Jesucristo. Se lo voy a sustentar bíblicamente. No todos aceptaron la invitación a estar esta noche. Es más, hay personas que nunca en la vida han venido por acá un miércoles. Oiga, y quieren que Dios obre en su vida. Están esperando un milagro sobrenatural. ¿Y cómo va a orar Dios si no has venido los miércoles de fe, palabra de fe y noche de milagro para escuchar el alimento? ¿Sí ve? ¿Sí está prestando atención? ¿Le gustó? Claro que sí. Hechos, capítulo 2, vaya allí, al partir del verso 1 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y el verso 4 dice: y todos los presentes, ¿qué dice? Y todos, escuche, todos los que habían creído, todos los que tenían la misma actitud correcta, todos los que habían obedecido y habían aceptado la invitación del Señor Jesús. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme al Espíritu Santo les daba la capacidad. Escuche, el libro de Hechos nos muestra cómo el Espíritu Santo llenó con el poder de Dios a estas personas, escuche, para luego dirigir a la iglesia, para luego enseñar acerca de Cristo.
crucificado y resucitado, lo cual pudieron lograr solo manteniendo una relación estrecha y genuina, porque sabe que es lo maravilloso, que esa primera experiencia que ellos tuvieron lo llevó a que desearan continuar teniendo más llenura y más experiencias sobrenaturales. Así que para que comprenda esta verdad, no todos creyeron en la promesa del Señor Jesús. Solo una cuarta parte, escuche, un poquito menos del 25%, por ahí el 24% le pegó. Para que comprenda esto, los apóstoles debían esperar la promesa del Padre. ¿Quién? Una persona, el Espíritu Santo. Algo más, el Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios que lo recibimos por fe. Pero a medida de que usted y yo probamos, le conocemos, crecemos en Él. Algo más, el Espíritu Santo da poder a los creyentes para que ellos luego pudiesen testificar acerca de ese Jesús. Es más adelante en el capítulo 4 les dicen en qué poder o en qué nombre. Y ellos que dicen, seguiremos testificando de ese nombre lleno del poder de Dios. Y algo más es que la promesa que el Señor Jesús estaba dando es confiable y nos pertenece. No sé si usted lo cree así, a todos aquellos que ahora somos hijos de Dios. Así que a veces, en ocasiones, algunas ocasiones, aunque hay algunos que casi siempre, nos olvidamos que la espera puede ser tan importante como la acción. ¿A cuánto les gusta esperar? En el viaje, mientras que veníamos de Coveñas para Mompox, mediodía, un sol de 43 grados. Teníamos una cita y debíamos llegar almorzaditos, así que cuando iba yo le dije a mi esposa, a mí un hermano aquí me enseñó que si usted quiere comer bueno, delicioso, busque en carretera una olla donde estén cocinando con fogón de leña, es rico, es generoso y es más económico. Y vi una olla, un sancocho, y le dije a mi esposa aquí, pero nos sirvieron el plato de sancocho y luego no llegaba el seco. Y ya yo me estaba desesperando. Si ve que no nos gusta esperar, sabe que muchas veces estamos a un paso de recibir lo que Dios ha determinado y por nuestro afán, ¿qué? En la puerta del horno, compadre, se le va a quemar el pan. Así que hay que aprender a esperar, Nehemías, porque no se trata de nuestros tiempos, sino de los tiempos de Dios. Hechos 2, del 1 al 4, nos recuerda que hay que tomarse un buen tiempo para esperar en Dios y aprender a confiar, porque hay que aprender a confiar. Si usted no aprende a confiar en Dios, no va a desarrollar dependencia de Él. Debemos aprender a confiar en Dios en un mundo que nos enseña a que siempre debemos buscar la delantera, a que siempre debemos ir por delante. Cuando usted y yo reposamos y confiamos en las promesas de Dios, podremos entender, escuche, que cuando en alguna ocasión sienta prisa, recuerde que si Dios lo está guiando, a veces esperar será la mejor decisión. ¿Cuántas personas han establecido relaciones porque no aprendieron a esperar? Este domingo tuve a mi mamita en casa, mi vieja, el fin de semana. Y tenía una conversación con ella. Hablé con un tema con ella que jamás me imaginé hablarlo. La verdad, pero yo decía, Dios es hermoso. Pero ella me contaba, mi abuela le predicó a todos sus hijos, siendo ignorante sin saber leer. Se sabía la Biblia. Yo la escuchaba en mi juventud, mi adolescencia. Pero mi madre me contaba el testimonio de un hombre en la iglesia, creyente, un buen siervo de Dios, que no supo esperar y fue y trajo una mujer del mundo, lo cual acarreó desgracia para su vida. Hay que aprender a esperar, amados. Hay que aprender a esperar. A veces en ocasiones no nos gusta cuando Dios nos dice, no, no es el tiempo,
no es el momento. Pero en ocasiones, si está siendo conducido por Dios, esperar puede ser la mejor decisión. La realidad es que según el contexto que estamos viendo aquí, no todos tomaron esa promesa, no todos la creyeron. Según los estudiosos, un promedio de 500 personas. Recuerda que mi Jesús tuvo grupos, un grupo de 3, de 12, de 70, de 500, le predicó a 5,000 y quedaron 12. Así que de esos 500, solo el 25%, escuche, creyó, esperó y recibió. Si usted cree, porque esa es la clave, más el justo por fe vivirá, espera, puede recibir. ¿Y qué pasó con el resto? Bueno, les recuerdo una vez más que nuestra vida como hijos de Dios de principio a fin se trata de fe. Ellos no tuvieron fe, no creyeron lo que el Señor Jesús determinó. Hechos capítulo 2, mire esto, Hechos 2 versos 7 y 9 dice, y de ahí salto al 13, estaban totalmente asombrados, habían personas que vieron la manifestación de Dios. ¿Cómo puede ser?, preguntaron. Exclamaban, todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia. Pero otros entre la multitud se burlaban diciendo, solo están borrachos. Eso es todo. ¿Sabe qué estaban viendo y confesando estas personas? Hablando duda e incredulidad. Escuche, porque muchas personas pueden estar viendo cómo Dios obra sobrenaturalmente y aún no creen. ¿Sabe que con el suceso de mi hija, personas no creyeron? Eso quiebra el corazón de Dios, porque en el corazón de Dios está que ninguno, escuche, que ninguno se pierda. Pero lo maravilloso es que Dios no se detiene por aquellos que simplemente hablan duda e incredulidad. Así que en este segundo aspecto, donde no todos aceptaron la invitación de nuestro Señor Jesús, un gran número de personas escucharon, decidieron en su corazón, determinaron en su mente y en su corazón el no ser llenos del poder de Dios. Pero hubo un gran número, gracias a Dios, un 25%, que tomó la determinación de escuchar la voz de Dios y recibir esa promesa. Mateo capítulo 18, versos 19 y 20 dice, además le digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Sabe que la persona, el Espíritu Santo, estaba gestando el mover sobrenatural del poder de Dios? ¿Por qué? Porque ellos estaban pidiendo en el nombre de Jesús. Jesús nos invita a tener una relación de intimidad con su Espíritu Santo, pero es nuestra decisión anhelar esa relación. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando usted se mantiene conectado a la fuente, va a estar plenamente convencido que Dios nos oye. Por eso Pablo también dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 26, asimismo en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Desde el momento en que tú y yo tenemos un encuentro personal con la persona del Espíritu Santo, pase lo que pase, embate que llega a tu vida, quizás llegará la tribulación, el día malo. Pablo dice que debe fortalecerte en el gran poder del Señor para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin. Y quizás no sabes cómo pedir, pero el Espíritu que está dentro de ti clama e intercede por ti y vas a obtener la victoria. Así que fijémonos
que después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, Él pasó 40 días con sus discípulos. ¿Para qué? Para darle instrucciones, para darles a demostrar que el glorioso poder que los sacó de la mismísima muerte los sentó a la diestra de Dios. Ahora ellos sí podían tener una experiencia totalmente diferente. Escuche, aquí nos estamos encontrando ante un auténtico grupo de creyentes y usted y yo debemos ser auténticos creyentes, caminando entera y completamente bajo lo que Dios establece en su palabra. Algo más, porque hay algo bien interesante que podemos ver. Nos encontramos. Yo a veces digo, ¿será que le va a dar un patatú a uno? ¿Se le olvidan todas las preguntas? O sea, usted y yo debemos anhelar esto. Usted y yo debemos anhelar estar a los pies del Señor Jesús. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que para que comprenda este segundo aspecto, solo aquellos que mantienen una vida de comunión, de intimidad con la persona del Espíritu Santo, podrán aferrarse a la palabra y a las promesas de Dios y llegaremos a cumplir el propósito que Él mismo ha establecido para nuestra vida. Y esto me lleva a lo tercero y es, quienes aceptan la invitación pueden experimentar el poder sobrenatural de Dios. Escuche, solo aquellos que han aceptado la invitación y siguen aceptando la invitación, porque debemos mantener el tanque lleno, vamos a ver cómo Dios obra de manera sobrenatural. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos. Escuchen. El poder de Dios no es licencia para pecar. El poder de Dios es para ser testigos de Cristo en esta tierra. El poder de Dios para ser sal y luz en este mundo caído y lleno de maldad. ¿Cuántos fueron testigos en este diciembre? ¿Cuántos fueron testigos de Cristo en este diciembre? Ah, bueno, ya me estaba asustando. Mire, en Hechos 1:8, Jesús promete a sus discípulos que recibirían el poder, dunamis, dinamita, para ser ¿qué? Testigos. Eso es lo que ellos vivieron, eso es lo que ellos palparon. O sea, no se rellenaron, ni se quedaron rellenitos, sino que dieron de gracia lo que de gracia habían recibido. Así que Hechos 1:8 parece un texto simple, pero es muy poderoso, porque solo el Espíritu Santo nos da la capacidad de compartir el Evangelio y testificar acerca de aquella persona que tiene la capacidad de transformar vidas. Le dije que los creyentes, los discípulos, eran una cosa en Hechos 1, versos 12 al 14, ahora lo que experimentan en el 2, en el 3, en el 4, y a medida que usted ve, van que en aumento, porque dice que ahora hasta la sombra de Pedro, oiga, sacaban los enfermos por multitudes y esperaban que la sombra de Pedro, ¿está viendo? ¿Está comprendiendo? ¿Está comprendiendo usted esto? Esto a mí me confronta mucho. En serio que esto a mí me confronta mucho. O sea que yo no he hecho nada. Señor, por ti, para ti. Ay, Padre, ayúdame, enséñame. Porque esto debe confrontarnos. ¿Cuánto tiempo ha pasado y no lo has predicado una persona? Uy, voy a dejarlo quieto. Recuerda que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo convence a las personas de sus pecados. Nos hace ver la necesidad de arrepentirnos para ser salvos. La convicción del Espíritu Santo guía a las personas al arrepentimiento, que es el medio, el único medio, Cristo, para librarse del pecado y recibir el perdón de Dios. Es imposible estrellarse con la cruz y seguir siendo el mismo. Aquí hay algo muy importante y es que todo lo que haga un verdadero creyente, escuche, un verdadero creyente, porque si alguno está en Cristo, si alguno
O sea que aquí hay un interrogante. No lo digo yo, lo dice Pablo. Primero, como hijo de Dios, lo primero. Y segundo, como siervo de Cristo, es glorificar su nombre. Así de sencillo. Todo lo que usted y yo hagamos en la iglesia, dentro de la iglesia, en nuestra casa, familia, trabajo, es para glorificar a Cristo y para que las personas sean salvas. ¿Está comprendiendo? ¿Está viendo, hermano Jaime? Porque ahora comenzó la mejor temporada de su vida. Ok. Así que debemos tener siempre presente para qué hemos sido equipados con el poder sobrenatural de Dios. Y es para hacer luz y sal en esta tierra y predicarla a los perdidos. Que ese condenado desgraciado se pierda. No. Usted y yo estábamos igual o peor. Que lo espere la paila más caliente en el infierno. Bueno, esa paila más caliente era la que nos esperaba a nosotros. El poder del Espíritu Santo no es para el dominio político y los conflictos militares. Recuerde que el Señor Jesús fue muy contundente con esto. El poder del Espíritu Santo es la capacidad de ser testigos de la transformación, cómo Dios obra en la vida de las personas de manera sobrenatural. El poder del Espíritu Santo es la capacidad de compartir el mensaje de salvación al perdido. Hechos 2, 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos. A medida que usted y yo vamos a la presencia de Dios, anhelamos más de su poder, lo anhelaremos, escuche, solo para glorificar el nombre poderoso de nuestro Dios. Y tendremos que darle la gloria a Él. El día de Pentecostés debía celebrarse 50 días después de la fiesta de las primicias o los primeros frutos. Esto se lo dije hace algunos días, pero debo resaltárselo aquí. Y en el libro de Levítico habla particularmente acerca de esas primicias. Pero Pablo, escuchen, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 23, dijo: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, la Pascua en cambio, escuche, hablaba de la muerte de nuestro Señor Jesús. El apóstol también en 1 Corintios 5, 7 dice: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que como la Pascua se había cumplido con la muerte de Cristo y la fiesta de las primicias ha encontrado su cumplimiento en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante mostrarle que ese día de Pentecostés no era cualquier cosa, sino algo que había sido establecido, una promesa, una profecía, y que ahora sería cumplida directamente por Dios. Así que el hecho de que sus discípulos estuvieran unánimes juntos, esto es un aspecto fundamental para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para la familia sin fronteras en este año, para que usted pueda experimentar lo sobrenatural de Dios. Cuando los creyentes están desunidos, quiere decir que están alejados de la fuente y les será más fácil caer en la tentación, en el pecado y en el engaño. Escuche, porque donde no hay unión hay desunión. Así que si usted y yo estamos unidos, conectados con Dios, verdaderamente somos uno con Dios, vamos a hablar el mismo idioma, el mismo lenguaje de Dios. Y le decía que el poder sobrenatural de Dios es principalmente para testificar acerca de Cristo. Y Pablo dice en el libro de Romanos 1, verso 16, dice: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los que no son judíos. De hecho, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito: el justo por fe vivirá. Y esto es lo que están comprendiendo estos hombres y mujeres. Eso fue lo que comprendieron los 12 para luego preñar a los 120 de esa misma promesa. Nuestra labor es preñar al mundo de la vida que Dios ha determinado en nosotros. Perdón la palabra, pero es así. Usted tiene que preñarse de esto. Si usted no se preña de la visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, se preña usted en su corazón, no va a poder experimentar el obrar sobrenatural de Dios. Escuche esto. Cuando el Espíritu Santo vino, fue de una manera especial y sobrenatural para enganchar y cautivar el corazón de los creyentes.
Así que concluyo diciéndole en esta noche algo bien importante y maravilloso, y es que se hace necesario desarrollar una vida de comunión, de dependencia con Dios cada día. Esto es una decisión. Recuerde, algo bien interesante que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 20, dice: he aquí, yo estoy a la puerta, toco y llamo. Si alguno, oiga, o sea que no todos oyen la voz de Dios. No todos oyen la voz de Dios. Voy a leérselo puntualmente. Para concluir este último aspecto, este último punto, Dios nos permite tener una relación íntima, estrecha con la persona del Espíritu Santo para que la iglesia sea empoderada y asimismo podamos llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión. Si la iglesia se mantiene llena, cumple la gran comisión. Y mira esto, Familias Sin Fronteras, la invitación ya está hecha de parte de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo este año que debemos ir más profundo. ¿Recuerda el título del mensaje de esta noche? Podríamos decir que es una pregunta retórica, la cual ya cada uno de nosotros sabe la respuesta en nuestro corazón. Ahora le pregunto, ¿aceptan la invitación? ¿Cuántos aceptan la invitación? Porque Juan, inspirado por la persona del Espíritu Santo, le escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Dios dice esto, Apocalipsis capítulo 3, verso 20-21: yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno, así que ¿cuántos son esos algunos? Escucha mi voz. No se trata solo de escuchar, aleluya. Y abre la puerta. ¿La puerta para qué? Para que la persona del Espíritu Santo entre. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de que se siente junto a mí en el trono. De la misma manera, escucha, que al vencer yo me senté con mi Padre en su trono. Por eso él dijo anteriormente en los evangelios: solo el que permanece hasta el fin, solo el que decide ir más profundo, solo todos aquellos que decidimos ir más profundo podremos experimentar el obrar sobrenatural de Dios. Escucha, concluyo con esto, porque a medida de que tú y yo nos humillamos en la presencia de Dios, Él obrará de manera sobrenatural y eficiente en tu vida para que puedas ver el cumplimiento de cada cosa y de cada promesa que haya sido establecida, que haya sido provista ya en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Así que ¿cuántos aceptamos la invitación de Dios en esta noche? Permítanme.